presento, soy la profesora Violeta Méndez Solís, soy profesora de biología en el plantel 8 y soy encargada de un proyecto que trata de fomentar la educación ambiental en los estudiantes. Entonces, como parte de este proyecto, estamos generando una serie de jornadas académicas conocidas como Jornadas de Acción por el Clima, y como parte de estas jornadas, la doctora Arcelia Moreno nos hizo favor de dar una ponencia. Y bueno, que me parece muy prudente, dado que me parece que ustedes son estudiantes de área 2, entonces verán la relación entre el derecho y su área, lo cual es muy importante y muy prudente para su camino de vida. Entonces, si me permiten, les voy a hablar un poco de la trayectoria de su profesora, que me parece también importante que la conozcan. Ella realizó sus estudios de licenciatura y maestría con mención honorífica en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es doctora en Ciencias Sociales y Administrativas, ha sido becaria Universidad de Milano, Gargano, Italia, es profesora de carrera asociada a C definitiva PRIDC, imparte las asignaturas de Derecho y Problemas Sociales, Económicos y Políticos de México, ha impartido múltiples cursos de actualización por el Consejo de la Judicatura Federal. Su trayectoria académico-administrativa incluye cargos de coordinadora de docencia de Colegio de Ciencias Sociales, Secretaría de Asuntos Escolares y jefa del Departamento de Programa e Iniciativa para fortalecer la carrera académica del bachillerato de la UNAM. En la actualidad, ella es nuestra secretaria académica del plantel, encargada de un importantísimo proyecto conocido como el Modelo de Naciones Unidas de la Escuela Nacional Preparatoria, y le agradezco profundamente su participación en estas jornadas. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para que ella nos haga favor de platicarnos. Continuar. Muy bien. Bien, gracias, Violeta. Fíjate que el grupo que tenemos no es de área 2, es de área 3, pero no importa. Eso no, finalmente el tema es de importancia para todos. Así que, bueno, yo espero que de igual manera aprendamos todos de esto. Voy a compartir, vamos a iniciar. Les recuerdo al grupo que estamos grabando la sesión por una cuestión, obviamente, de interés para el proyecto de la maestra Violeta Méndez Solís, ¿verdad, Violeta? ¿Violeta Méndez Solís? Sí, Méndez Solís. Méndez Solís, bien. Pues bueno, les preparé lo siguiente. Esto se denomina Acuerdo Verde, el New Green Deal de la Unión Europea. Y me tomé el atrevimiento de hablar al respecto porque en octubre de 2019, antes de la pandemia, como cada año, acudo a sesiones de trabajo en la Comisión Europea. Y en la Comisión Europea hubo un cambio en la presidencia de la Comisión Europea. Ahorita les voy a presentar a von der Leyen, que es la actual presidenta de la Comisión Europea. Y entre otras cosas, se nos presentó en ese momento lo del Brexit, que también les traje ahí una imagen, y por falta de tiempo realmente por el programa, que más bien esto lo hago de manera extracurricular, es cuando lo que voy a hacer, ya sea en Nueva York o lo que hago en Bruselas o en Estocolmo, lo trato en los después de clases, es decir, en el interanual, antes de que ustedes entren a la licenciatura, es cuando hago estos talleres o cursos para alumnos, obviamente son para quien quiera, y ya les platico pues lo que fui a hacer y de lo que se está hablando en el ámbito internacional para actualización para licenciatura. La mayoría de los que toman estos cursos pues son mis exalumnos que están ya en economía, en RI o en derecho o en ciencias políticas. Bien, pues vamos a empezar. Primero, para hablar del Acuerdo Verde y hablar de la Unión Europea, bueno, les voy a platicar de manera muy general lo que es la Unión Europea, este órgano geopolítico para mí de los más importantes, además de lo que tenemos además de Naciones Unidas. Bueno, es un órgano geopolítico muy importante, que se encuentra actualmente conformado por 27 países que se deciden unir con una visión de integración y cooperación internacional entre ellos,
¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, pues los países europeos quedaron devastados económica, social y políticamente. Entonces, entre ellos se organizan para tener una nueva Europa, y después de dos grandes guerras mundiales que fueron desastrosas para todos los países, pues la idea es estar unidos y salir adelante juntos, porque aprendieron de esta Segunda Guerra Mundial que era la única forma de salir adelante, y por eso les estoy platicando de la historia de este gran organismo. Primero que ustedes sepan que después de la Segunda Guerra Mundial, independientemente de la formación de lo que es la ONU, el Organismo de Naciones Unidas, los países europeos, la forma de poderse revitalizar económicamente es firmando un acuerdo, un tratado, y este es el Tratado de París, en abril del 51, que se están cumpliendo pues ya 70 años. Ustedes lo van a ver el 18 de abril, el festejo del Tratado de París en la Unión Europea, en donde se crea la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, así se conoce como SECA. Es un mercado, es un tratado comercial en donde se están estimulando económicamente entre estos países, con la visión, obviamente, de ir poco a poco revitalizando la economía europea. Este tratado siguió vigente desde el 51 hasta el 2002, hasta que, pues obviamente ya estamos hablando de otra estructura de la Unión Europea. En un principio solamente fueron los 6 países los que firmaron este tratado: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Después, para 1958, 7 años después, se firma el tratado, los tratados de Roma, así se les conoce, en donde se funda la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, con una intención, acuérdense, que ya vivieron una Segunda Guerra Mundial, y lo que están vislumbrando los países europeos es evitar una Tercera Guerra Mundial. De ahí nos saltamos hasta 1992. En 1992 se firma el famoso Tratado de Maastricht, en la ciudad de Maastricht, y ahí es donde se crea lo que hoy ustedes conocen como la Unión Europea, con una unidad económica y monetaria, y que más tarde dio el fortalecimiento de lo que hoy por hoy es la Unión Europea, consolidando instituciones europeas que desde el ámbito del derecho internacional público, pues realmente estamos hablando de un organismo que trasciende no solamente en su conformación internacional, sino en su conformación económica, ¿no? Lo van a ver más adelante. Entonces, ellos en su política exterior, pues lo que van a tratar es que todos los países que forman parte de la Unión Europea tienen una misma visión política, económica y social. Hoy por hoy estamos hablando de 27 países miembros. De los 27 países miembros, un país que teníamos hasta entonces dentro de la Unión Europea, pues era el Reino Unido, que decide a partir de junio del 2016 salirse de la Unión Europea, y se cumple esto hasta el 31 de enero del 2020, en donde por fin pues ya se sale de la Unión Europea, por lo cual de ser 28 países somos únicamente 27 países. Dentro de los valores de la Unión Europea, pues el más importante de los que ustedes pueden ver en la lámina, pues estamos hablando de mantener la paz entre ellos. Y cuando hablas de la paz, pues hablas también de la calidad de vida que deben de tener sus ciudadanos, que son los que están ustedes viendo en la lámina, que tengan una buena vida, que las cosas sean justas para todos, que se respeten los idiomas porque no hay un idioma predominante en la Unión Europea, tenemos más de 16 idiomas que se hablan, respetar las culturas de cada uno, obviamente fortalecer la economía entre la Unión Europea, que se utilice una misma moneda en la mayoría de los países ocurre, y obviamente fortalecer, les digo, económicamente, pues haciendo negocios entre ellos. Los países de la Unión Europea pues comparten estos valores fundamentales, en donde todas las personas sean iguales y se respeten sus derechos humanos. Algo importante de mencionar, si no lo conocen, pues es el acuerdo Schengen. El acuerdo Schengen, en un principio, pues teníamos a estos 5 países, en donde este acuerdo suprimía los controles de fronteras entre estos países en un primer acuerdo, ¿no? En donde las personas podían
podían viajar sin un control de pasaportes en las fronteras interiores, y así es como se va aplicando el acuerdo Schengen para 1995. Esto que se denomina libre circulación, que es lo del Schengen, permite que las personas pues puedan circular libremente de un país a otro, simplemente mostrando una identificación europea, y no solamente es el tránsito, sino también no solamente viajar, sino estudiar y trabajar, por lo cual pues hace que haya una movilidad cultural impresionante, y que es algo que valoran los europeos, en lugar de verlo como algo, la migración en un sentido negativo, pues la Unión Europea es una institución geopolítica muy importante, que nos hace ver cómo la riqueza cultural la tienen a través de los diferentes europeos que viajan, pero que más allá de viajar, estudian y trabajan en otros países sin necesidad de una visa. Esa es la grandeza que tiene esto del acuerdo Schengen. Por lo tanto, lo que se denomina el espacio Schengen, que es lo que ustedes ven en el mapa, pues obviamente, pues al no tener fronteras, pues tenemos que la mayoría de los nacionales que viven de los 27 países que forman parte de la Unión Europea, 22 tienen libre tránsito para viajar, para trabajar y para estudiar. O sea que tú puedes estudiar, no sé, el primer año de prepa aquí en Italia, y el segundo año te vas a Francia, y el tercer año te vas a Alemania. Y la universidad, pues que la quieres estudiar en Francia, cuando tu nacionalidad es española o es portuguesa, por decir algo, ¿no? De ahí nos vamos a este lema de la Unión Europea, esta frase que es unidos en la diversidad, que tiene que ver, pues obviamente, con esta multiculturalidad que tiene toda la Unión Europea, adquiriendo diferentes culturas a través de los diferentes miembros de la Unión Europea. ¿Cómo funciona la Unión Europea? Pues ustedes aquí ven 3 fotos importantes para mí, que es la Comisión Europea, que es este edificio que ustedes ven del lado izquierdo, el Parlamento Europeo, este es el Parlamento Europeo, este que ven con las sillas, y finalmente aquí abajo tenemos el Consejo de la Unión Europea. No solamente existen estas instituciones, tenemos otras instituciones, pero estas son donde la toma de decisiones es la más importante. Por dentro, les voy a explicar, la foto que ven del lado izquierdo, estas dos, es dentro de la Comisión Europea, casi en el último piso de este edificio azul, de este que ven con la cenefa azul, es donde aquí, de la cenefa azul, la parte interna es esta, y donde están las pantallitas, está hasta arriba de la Comisión Europea. Y ahí lo que ven del lado derecho forma parte del Parlamento Europeo, que es donde ustedes vieron las sillas, así como si fuera aquí en México el Congreso de la Unión, el Parlamento por dentro, para que ustedes conozcan lo que está dentro del Parlamento. Esta es dentro del Parlamento Europeo, y en este día en particular, si ustedes tienen el 17 de octubre de 2019, 2:13, pues no más de las 2:40 de la tarde, en unos minutos después de que yo entro a la Comisión Europea, pues me toca ver, como ven en la página, en la parte de abajo, me toca ver el anuncio cuando ya tienen un trato, la Unión Europea, con el Reino Unido para el Brexit. Es decir, ya establecieron la fecha y la forma en que ellos van a salir, y me tocó verlo en la Comisión Europea ese día fantástico, históricamente para la Unión Europea y para los estudiosos del derecho internacional o de las relaciones internacionales. Pues yo tuve la fortuna de haber estado en ese momento a unos metros de estos protagonistas de la política internacional,
que es Boris Johnson, el ministro de Reino Unido, y el que era entonces el presidente de la Comisión Europea, de la Unión Europea, pues son de las cosas que me tocan ver cuando viajo a Bruselas. Bien, pues una vez que ya les di el contexto de lo que es la Unión Europea, pues ahora les voy a hablar sobre este acuerdo verde. Bueno, pues una vez que ustedes vieron cómo se conforma la Unión Europea, pues ellos tienen fines comunes. Dentro de estos 27 países miembros, pues tienen un plan estratégico de aquí al 2024, por lo que hace a la Comisión, pero es un plan que tienen de aquí al año 2050. Ellos tienen claro que la degradación del medio ambiente, pues es una amenaza real para el mundo, para Europa y para el mundo, y por eso han diseñado una nueva estrategia para transformar a los países europeos y obviamente instar a los demás Estados miembros de Naciones Unidas para hacer un adecuado planteamiento de aquí a los años que nos siguen, por lo menos 2030 y de aquí a 2050, para erradicar por completo la emisión de gas invernadero, del CO2 y obviamente todo lo que tiene que ver con la política ambiental. Así que en Europa, por lo que hace la Unión Europea, pues tienen una nueva estrategia que se llama así New Green Deal, que es el Acuerdo Verde. Es una de las líneas más importantes de su política. Están planteando que obviamente se quiten las emisiones de gas efecto invernadero por completo en el año 2050. Dentro de esta hoja de ruta que tiene el Pacto Verde, pues tienen obviamente retos climáticos y medioambientales, y para lograr eso, pues tienen que hacerlo a través de una economía sostenible. Entonces, la única forma de fortalecer el Acuerdo Verde es que toda la política económica, por eso se le llama economía circular, cuando ustedes lo lleguen a escuchar, pues parte del Acuerdo Verde, parte de esto. Entonces, dentro de las acciones, pues tienen que ellos están impulsando un uso eficiente de recursos, haciendo lo que ellos llaman economía limpia, que es a través de lo que les digo yo de la economía circular, en donde tienen que reducir o pretenden reducir la contaminación. Plantean lo que se denomina como climáticamente neutro en 2050, que es transitar de lo que tienen hoy en día a transitar a una economía limpia. Para ello, pues tienen que establecieron algo que se llama la Ley Europea del Clima, porque de nada sirve tener acuerdos entre los países si no lo establecen como una ley obligatoria, como ustedes lo conocen. Cuando estamos hablando de leyes, de normas jurídicas, pues no son potestativas, son normas obligatorias. Entonces, dentro de estas razones y objetivos de la propuesta, pues ellos pretenden ser el primer continente, que Europa sea el primer continente climáticamente neutro de aquí hasta el año 2050. O sea, estoy hablando del 2020 al 2050. O sea, que es un plan a corto plazo de 30 años en el que ellos pretenden eliminar por completo la contaminación en Europa. Y para alcanzar este objetivo, pues obviamente es necesario que se fortalezcan ciertas medidas, y entre esas medidas es la parte económica. Entonces, desde hoy en adelante, todos los acuerdos comerciales que tengan que ver con la Unión Europea, con estos 27 países miembros, pues uno es que tú como país, estado que quieras invertir en la Unión Europea, tienes que invertir en tecnologías que respeten al medio ambiente. Obviamente vas a hacer que en tus países lo que hace al transporte público y privado sean limpios, como dice ahí, más baratos y más sanos. Esa es la visión que tiene la Unión Europea, haciéndolo en sus países y obviamente promoviéndolo con los países con los cuales ha establecido tratados comerciales. Descarbonizar el sector de la energía, garantizar que los edificios sean más eficientes, más inteligentes, autosustentables. Esto significa que ya no están ellos usando pues, la energía eléctrica como nosotros la usamos, ya sea a través de hidroeléctricas o a través de gas, como ocurre en nuestro país y en otros países del mundo. Y ellos lo que hacen es utilizar las energías limpias a través de ¿qué? Pues de las nuevas tecnologías de generación de energía limpia, que siguen siendo para países como el nuestro caras,
pero que poco a poco estamos migrando para los que podemos, los edificios, sobre todo de grandes industrias, están modificando sus energías, haciendo ya menos uso del carbón, de lo que sería el gas, porque esto obviamente promueve la generación de lo que sería el efecto invernadero, ¿no? Y lo que esto perjudica en la salud de cada uno de nosotros. Para que esta transición, o sea, porque no se crea que de un día para otro ya todo el mundo ya deja de consumir el gas, todo el mundo deja de tener coches que utilicen gasolina o diésel y ya todo el mundo se va por los coches que utilizan otro tipo de energías, pues la transición tiene que ser pues un poco, pues, sí, justa, porque no todas las personas tienen para hacer una modificación así tan rápida como se quisiera. Así que la Unión Europea ha destinado un soporte millonario de estos 27 países miembros para apoyar a esos países en esa transición a una economía verde. Entonces, lo que ha hecho es, tiene un fondo por lo menos de 100 millones de euros para que del 21 al 27 las regiones que tengan pues, más problemas para hacer esta transición, pues los puedan ellos apoyar. Les quería mencionar sobre esto que difícilmente, de verdad, si tú no estás metido en el ámbito internacional y sobre todo en temas de la Unión Europea, pues son proyectos que desconocen, pero por lo menos ustedes lo van a conocer. Se le llama Nueva Bauhaus Europea, que es dentro del New Green Deal, es un proyecto medioambiental dentro de la Unión Europea, pero no solamente medioambiental, sino económico y cultural, en donde combinan una serie pues sí, de aspectos con la intención de llegar al Acuerdo Verde y haciendo que pues podamos combinar no solamente el diseño, la sostenibilidad, la accesibilidad y la asequibilidad de las personas para atraer esas inversiones y seguir contribuyendo, pues sí, algún crecimiento económico, pero con una visión que sea amigable para el ambiente. Por lo tanto, dentro de los valores siguen siendo ser sostenibles, la estética y la inclusión. La finalidad que tiene, pues obviamente los retos son enormes, porque al pretender tener un proyecto como estos, pues implica cambiar la cultura de muchas personas, sobre todo en el uso de los recursos para la no afectación del medio ambiente. Entonces, con esta iniciativa, pues tratan de que en toda la Unión Europea, de los 27 países miembros, pues ir a las nuevas generaciones, a jóvenes como ustedes, irlos involucrando en la concienciación de lo que es hoy por hoy y lo que va a ser para ellos esta nueva visión de economías verdes, es decir, que dentro de todas las inversiones que se lleguen a realizar, hasta en la compra o en la venta o en tus próximos invenciones que tengan, tienen que cumplir y cubrir con la rentabilidad de una economía verde, porque si no, por otro lado, pues es imposible que tú formes parte de lo que ellos denominan como la economía circular. Esto es una lámina que me parece importante que ustedes la conozcan, porque esto digamos, es el resumen de todo lo que yo les he platicado. Nosotros tenemos una meta con las demás naciones, con los 193 países miembros de la ONU, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Entonces, los países que conforman parte de la Unión Europea también firmaron ese acuerdo, forman parte de Naciones Unidas y no solamente forman parte, sino que dentro de los protocolos y de la COP26, que ahora va a ser en noviembre, que hablan exclusivamente sobre el medio ambiente, pues tenemos una cita en 10 años, en 2030, para ver cómo vamos. Pero adelantándose a esto, la Unión Europea tiene un plan no solamente a 2030, sino a 2050. Entonces, parece ser que de acuerdo a las políticas que está teniendo la Unión Europea, es bien importante que ustedes lo conozcan, porque de aquí al 2050, estamos hablando dentro de 30 años, pues tendrán más o menos, bueno, serán un poco más grandes que yo de la edad que tengo yo. Hoy por hoy, o sea,
ustedes tendrían más o menos mi edad dentro de 30 años, un poco más grandes, y ustedes estarían viendo los resultados de lo que hace 30 años se les platicó en una clase de derecho y en un proyecto de acción por el clima que estamos motivando en la prepa desde hace ya muchos años, sobre hacerlos más conscientes sobre las necesidades y las políticas internacionales que tienen que ver con el medio ambiente. Y hoy por hoy nace un proyecto como Acción por el Clima, en donde es un proyecto ya única y exclusivamente enfocado al ámbito del medio ambiente, y hacer conciencia entre ustedes que dentro de 30 años, en el caso de la Unión Europea, va a ser un continente con 0 emisiones de gas, con una economía diferente, en donde los demás países que no estamos haciendo esto ustedes saben que hubo un cambio de ley, bueno, una iniciativa de ley sobre la ley energética en nuestro país, que nada abona con lo que México firmó o ha firmado en los protocolos de Kioto sobre el medio ambiente, que es algo que no entiende, pero afortunadamente ya se frenó esa ley, ahorita está en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente porque ustedes saben que el artículo primero constitucional habla sobre los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos fundamentales dentro de nuestra Constitución y los tratados internacionales que tienen que ver con medio ambiente, pues es el derecho a la salud. De hecho, el primer derecho humano reconocido a nivel internacional es el reconocido por un medio ambiente sano. Entonces, dentro de la trayectoria o de los antecedentes de los derechos humanos, el primero y número uno es el que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, esto es por cultura general para ustedes, para que lo sepan y sepan de la importancia que tiene, y lo que otros países pues ya nos están llevando años de ventaja sobre lo que va a pasar, y me imagino yo que las consecuencias de no hacerlo tróficas. ¿Por qué? Porque económicamente no nos van a poder apoyar. Ella es Ursula von der Leyen, ella es la presidenta de la Comisión Europea, ella es la que plantea este plan del Acuerdo Verde y de ser pues sí, de estar fomentando económicamente en toda Europa e incitando en todo el mundo a que vayamos por un acuerdo común, no solamente de la Unión Europea, sino también dentro de Naciones Unidas. Es un poco más complicado porque si bien es cierto que somos vinculantes, tenemos un derecho vinculante en el área internacional, pues es muy diferente a lo que pasa en la Unión Europea, porque la Unión Europea, los 27 países miembros son independientes de manera autónoma, pero se sujetan a una constitución europea impresionante, ¿no? Que después de una Segunda Guerra Mundial, después de ver todo lo que pasó, se puedan poner de acuerdo estos países, y hoy por hoy son independientes, pero se unen para fortalecerse económicamente, darle un mejor estatus a sus ciudadanos de los 27 países miembros. Bueno, son 6 las prioridades de aquí al 24, que es la primera gestión de von der Leyen, y como ustedes lo pueden ver, en primer lugar está el Pacto Verde, pero el Pacto Verde sostenido por una serie de proyectos muy importantes para Europa, como lo que están viendo ustedes, y siempre viéndolo pues por el bienestar de su población. Y si ustedes ven la lámina, el dibujo que les estoy enseñando, pues es para que ustedes vean los tipos de energía limpia, que cuando tú vas en carreteras europeas, pues te das cuenta que pues, todas las casas ya tienen los paneles solares, la energía es la eólica en su mayoría, puras energías limpias, a diferencia de ver gobiernos que sí somos democráticos, pero sobre todo la gran amenaza de las democracias en el mundo, pues son los gobiernos populistas, ¿no? Y para eso, pues muestra lo que estamos viviendo en México. Hablando de esto, pues obviamente la política de la Unión Europea es proteger el medio ambiente, trata de minimizar cualquier riesgo que tenga que ver con clima, porque acorde con la situación que estamos viviendo a nivel internacional sobre el clima, pues es gravísimo que esté aumentando que esté aumentando en grados el mundo, el planeta, porque esto va a traer como consecuencia, pues obviamente cambios climáticos, y en esos cambios climáticos, el que las temporadas, lo que antes teníamos de temporada de primavera, de verano, de otoño y de invierno, al estarse acortando o alargando, trae consecuencias catastróficas
les digo, en el clima, pero el clima que tiene que ver obviamente con la producción de muchas cosas. Entonces, más aparte de eso, los desastres naturales, pues es algo que ya desde hace 80 años se está políticamente analizando, pero pues hay países que pues con esta falta de información y de cultura, pues hace que tengamos eh, una visión sobre el medio ambiente muy limitada, por eso la importancia de este tipo de proyectos. Por conclusión, pues dentro del Acuerdo Verde se busca energía limpia, las industrias sostenibles, siempre amigables con el medio ambiente. Tenemos que seguir construyendo esta movilidad sostenible de biodiversidad, de lo que llaman de la granja a la mesa. Pues sí, esto va a ser una necesidad, no es una invención de que, ay, qué buena onda que tengas tu arbolito de frutos o de lo que sea en tu casa, sino va a ser una necesidad por la desertificación que vamos a tener en la mayoría de los suelos para la agricultura en el mundo. Así que realmente sí es muy preocupante y complicado. Y finalmente, pues agradecer el que haya proyectos como el de la maestra Violeta, el que no seamos pocos los que estemos siempre abonando por la visión internacional y por la serie de problemáticas internacionales. A veces nos limita mucho el tener proyectos, cuando hablamos de derechos humanos, el podernos abocar exclusivamente a uno. Y para mí, sin duda, el tema hoy por hoy y de aquí para lo que sigue, Violeta, va a ser el tema de acción por el clima. Así que no lo dejes, porque esta va a ser la pauta para darle seguimiento y tú lo vas a ver. O sea, ahorita estamos hablando de otros temas sociales, sí, muy importantes, pero el marco y estructural a nivel mundial es acción por el clima. Así que, pues yo con esto concluyo y muchas gracias, Violeta. Tú me dices cuando dejemos grabar. Sí, muchas gracias. Bueno, antes de terminar la sesión de grabación, yo, bueno, primero quiero agradecerte mucho tu participación y tu apoyo en este proyecto y quisiera, bueno, si me lo permites, preguntarle a tus estudiantes, porque bueno, aunque sea de A3, que también son carreras tremendamente importantes para el futuro de esta nación, eh, quisiera yo preguntarles de qué manera piensan que estos temas están relacionados con su vida y con su carrera profesional, de qué manera les puede impactar en su camino en la vida, ¿no? Sí, A sí, ver, si quieres, yo voy preguntando, ¿te parece? Bueno, si hay alguien que quiera contestarle a la maestra Violeta, levante la mano o abre el micrófono para hablar. Les damos unos segundos a ver si de manera voluntaria quieren participar y si no, ya yo pregunto directamente. No, voy yo. Ricardo Zamora, ¿estás ahí, Ricardo? Sí, maestra, sí estoy aquí. Ok, la maestra te va a hacer una pregunta. Adelante, Violeta, si la puedes repetir, por favor. Sí, claro, yo quisiera saber de qué manera piensas que estas políticas digamos, de disminución de gases de efecto invernadero, energías limpias, impactan en tu vida e impactarán a futuro, en tu carrera profesional, de qué manera pueden tener una relación o en tu vida cotidiana. Pues considero que en mi vida cotidiana, conforme se vaya desarrollando esos tratados y así, supongo que mi vida va a ir cambiando, tal vez incluso en cómo vea la calle, si se llega a volver a la normalidad, y una vez que los tratados y todo esto se haya desarrollado mejor, incluso se podría ver más autos eléctricos o personas en bicicleta, no sé, cosas así podría ser, que cambiara la forma cotidiana, o incluso mis papás o yo, es como de estilo, como ahorita se están abaratando más las energías limpias, incluso es como de, pues, tenemos que comprar un auto eléctrico, ya la gasolina ya es muy caro y así, entonces, pues podría ser, o incluso se vuelva tan barata que es como de, pues,
hay que poner un panel solar aquí en la casa y a ver si ya se ahorramos energía, ¿no? Y no sale tan cara. En cuestión profesional, yo, bueno, quiero estudiar derecho, este, y pues consideraría que, bueno, yo quiero estudiar derecho empresarial y así, entonces consideraría que cuando las empresas quisieran hacer tratos o algo por el estilo, se tendrá que considerar esta parte del medio ambiente, por ejemplo, en cuestión de, no sé, una economía circular, o sea, de estarlas promoviendo de tal manera que incluso se vuelva un mejor trato de lo que sería un proceso de producción lineal. Entonces, creo que eso sería como los cambios. Se tendrían que empezar a considerar ya no solo por el medio ambiente, sino que también por cuestión económica se está volviendo más barato. Muy bien, muchas gracias. Quisiera preguntarle, si me permite la doctora, alguien más, ¿cuáles creen que serán los impactos en su salud si se comienzan a tomar medidas con respecto al medio ambiente en la actualidad? Ya nos hablaba la doctora Y no del se, derecho a la salud y la salud ambiental. Sí, si no se toman medidas o si se toman medidas. se toman medidas. Ok, a ver, adelante, abra el micrófono o yo sigo. A ver, vamos a esperar que alguien abra micrófono. Pues poder respirar aire, pues bien, ¿no? No como ahorita en la ciudad que está muy densa y contaminado y así. Exacto, los que padecemos alergias tenemos una vida muy difícil en la Ciudad de México, ¿no? Muy bien. Y, por ejemplo, el cambio climático, ¿creen que tenga algún efecto en su salud? ¿O no creen que tenga algún impacto? Yo creo que sí tiene impacto en la salud. ¿En qué sentido, Michelle? Pues tal vez en que, bueno, es que no sé bien si en qué sentido sería, pero por ejemplo también la contaminación influye mucho en la salud y en la cuestión de las enfermedades. O sea, las personas aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, son más propensas a enfermarse o contraer enfermedades que de otras regiones. Sí, muy bien. Pues, por ejemplo, estos cambios que llevan a las lluvias intensas o a la sequía, pues provocan, por ejemplo, que haya falta de medidas de higiene o que se propaguen, por ejemplo, mosquitos que propagan enfermedades. Entonces, tiene que ver también mucho con eso, pero muy bien, ¿no? Bueno, pues yo, bueno, finalmente quisiera hacer otra pregunta. En la actualidad, digamos que hay políticas que en vez de fomentar estas energías limpias, pues está yendo en contra de los tratados que se habían firmado, como ya nos lo mencionó la doctora. Quisiera saber qué opinan de eso. ¿Alguien quisiera opinar al respecto? A ver, abra el micrófono para escucharlos. Alguien que quiera opinar. Bueno, que es como un poco egoísta, ¿no? Y egocéntrico, ¿no? O sea, creer, por ejemplo, bueno, no voy a mencionar países, pero, o sea, creer que el cambio climático no existe y que por eso pueden seguir como aprovechándose de todo lo que se encuentran. Oye, Víctor, ¿y tú por qué crees que sea eso? O sea, ¿por qué en el caso de los gobiernos, por ejemplo, el del mexicano, ¿por qué crees que piensen así? Porque dependen directamente de las energías y de la producción de cosas que no son completamente renovables, ejemplo el petróleo. O sea, por ejemplo, nuestro presidente que no está impulsando el uso de energías renovables y limpias Sí. y se está Es dedicando que, enteramente a la importación y extracción de petróleo. claro, es que esto lo tienen que entender, por eso cuando hablaba yo de la economía circular y demás, es que hay todo un tema. O sea, una cosa es la cuestión climática que para muchos nos queda muy claro que si no cuidamos el medio ambiente, pues se extingue y tenemos una cantidad de animales en extinción. De cuando yo nací ahorita, se han extinto pues miles de especies. O sea, especies que mis hijos pues nomás en foto las van a ver y ustedes pues también ya no las conocieron.
Y de aquí a, si seguimos en el ritmo en que estamos llevando la vida, pues obviamente se van a seguir extinguiendo y pareciera ser que no, pero por supuesto que tiene una vinculación directa con la situación que estamos viviendo. El día de mañana hay una conferencia muy importante, véanla en la página de Telegram, porque viene el doctor Lascano y habla sobre el virus de Darwin, la evolución del virus de Darwin hasta el SARS-CoV-2, ¿no? Que me parece importante. Y si eso que tiene que ver con el clima, tiene que ver muchísimo. Porque si tú supieras que las afectaciones climáticas no tienen que ver con nuestra salud en el sentido de la generación de cosas que están apareciendo a raíz de no tener un cuidado con el ambiente, tienen mucha relación. Entonces, sin duda, sobre las políticas públicas que tienen muchos países, pues obviamente tienen lo que acabas de mencionar, Víctor, pues es muy importante. O sea, si económicamente transgredes los intereses de empresas tan importantes como son las del petróleo, pues viene aquí una fuerte pelea por el petróleo y por lo que son las energías limpias, porque las grandes empresas de petróleo, pues obviamente son tan grandes y tan fuertes que si tú les quitas el negocio y empiezas tú a poner paneles solares y empiezas a generar otro tipo de energía, pues obviamente va a ser esto una guerra comercial tremenda, que es lo que vamos a continuar viendo. O vamos todos por un bienestar común, que es lo que están apelando países como la Unión Europea, y México hace un par de años, porque pues ya cambió México, ya no es el protagonista lamentablemente de esto, pero no quiere decir que el gobierno hable por todos sus ciudadanos, ¿no? Habemos ciudadanos que estamos muy comprometidos con el medio ambiente y por tener una calidad de vida de todos los ciudadanos y tratar de que todo sea asequible para todos en la forma en que podamos. Y eso es lo que se quiere transmitir con este tipo de eventos como el que se está haciendo y como el proyecto de la maestra Violeta. Y para terminar, Violeta, adelante. Bueno, yo les quiero agradecer a todos ustedes, quiero que sepan, y bueno, ustedes saben ya que ustedes van a ser los tomadores de decisiones. Entonces, por eso es importante que se informen de todos los temas. Eso es fundamental. Si se dan cuenta, bueno, yo ahorita estamos trabajando juntas, la doctora Celia, ella abogada, yo bióloga, y para que vean lo importante que es trabajar en conjunto diferentes profesiones para conseguir un bien común. Entonces es muy importante ustedes, futuros abogados, internacionalistas, contadores, etcétera, pero futuros tomadores de decisiones es importante que se vinculen con los temas de actualidad, ¿no? Entre ellos el del medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un impacto directo en su vida y en su salud. Entonces les agradezco mucho pues este día estar aquí, esta plática, sus opiniones y a la doctora por su ponencia y por ayudarme a transmitir pues esta idea tan importante de la educación ambiental en los estudiantes. Entonces, muchas gracias, doctora. Gracias. Oye, Violeta, tienen ahí la mano levantada, Ernesto. Ah, sí, por favor, si nos quieres dar un comentario. Sí, yo nada más quería agregar algo en el aspecto de la salud, que bueno, yo creo que los mismos, la misma contaminación que nos hace daño en aspectos de pandemia nos hace más susceptibles a contraer este tipo de virus porque nos tiene como vulnerables, creo yo. No sé qué tanto afecte, pero yo creo que sí tiene un impacto en esa parte de la salud. Claro, muy bien. Es que justo cuando tienes, por ejemplo, los bosques sanos, eso impide que los virus que están en la naturaleza nos lleguen a los seres humanos porque hay ciertas barreras que hacen que los virus no nos alcancen a los seres humanos. Pero digamos que si llegamos y matamos a la mitad de la población de especies que hay en un ecosistema, entonces lo que ocurre es que los virus pueden salir de ahí. Y, por ejemplo, como seres humanos, ustedes saben lo de los mercados de animales que se ha relacionado con el SARS-CoV-2,
digamos que hay tan pocas medidas de higiene y tenemos a la vida silvestre ya tan cerca de los seres humanos que eso hace muy factible que se nos pasen los virus. Eso se llaman enfermedades zoonóticas, ¿no? Las enfermedades que pasan de los animales silvestres a los seres humanos. Entonces sí, tienes razón, en realidad sí. Seguimos deteriorando el ambiente, matando a las especies, pues es más fácil que los virus nos afecten y nos alcancen, ¿no? Entonces sí, muchísima razón en eso. Entonces, pues muchas gracias, chicos, doctora. Muchas gracias. Por su participación y por esta sesión. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Violeta, a ti.